¿Se han preguntado por qué queremos y protegemos a nuestros hijos? Claro, seguramente algunos me van a responder porque son nuestros hijos, hay que quererlos y protegerlos. Y la respuesta es absolutamente correcta, pero recuerden que estamos en el mundo de la ciencia y de los porqués y siempre es bueno repreguntarse, sí, los queremos y los protegemos, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál será la razón? ¿Por qué dedicamos horas de horas para ellos? Dejamos de pensar en nosotros para pensar en ellos. Porque cuando uno va a tener un hijo o ya tiene un hijo, sus prioridades cambian absolutamente. Cuando uno estaba solo, pensaba en uno y en sus actividades y sus deseos, sus motivaciones, sus objetivos personales. Pero cuando llega una criatura, todo eso se modifica, nuestro cerebro se modifica, nuestras hormonas se modifican. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la naturaleza le pone tanta concentración en ese momento, o en esa situación, o en nuestros hijos en general? Y al parecer, tiene que ver con nuestros genes y la protección de nuestros genes. Cuando nosotros protegemos a nuestros hijos, de alguna manera lo que estamos protegiendo son nuestros genes que están en ellos. Hay un autor polémico, biólogo él, llamado Dawkins, Richard Dawkins, y él le acuña el término el gen egoísta. Es decir, todo lo que hacemos, lo hacemos no por nuestros hijos, no por nuestros nietos, sino por nuestros genes que ellos los tienen. Ustedes me van a decir, ¿qué? ¿Eso significa que no existe el amor, que eso no tiene ningún sentido? No. Tal vez incluso el amor es una creación de la naturaleza, y estoy diciendo tal vez, es una creación de la naturaleza, es una creación de los genes para proteger ¿a quién? A ellos mismos. Miren qué interesante y qué polémico este concepto. Les quiero hacer algunas preguntas. ¿A quiénes quieren y a quiénes protegen o protegerían ustedes más? ¿A sus hijos o a los hijos de su hermano o de su hermana? Efectivamente, a nuestros hijos. ¿Y por qué? ¿Quiénes tienen más genes nuestros? ¿Nuestros hijos o los hijos de nuestro hermano o nuestra hermana? Nuestros hijos. Por eso los protegemos más, según el concepto de Dawkins. O, por ejemplo, ¿a quién protegeríamos más? ¿A los hijos de nuestros hermanos o a los hijos de unos primos? A los hijos de nuestros hermanos. ¿Quiénes tienen más genes nuestros? Los de los hermanos. ¿A quiénes protegeríamos más? ¿A los hijos de un primo o de un amigo? De un primo por la misma situación. ¿A quiénes protegeríamos más? ¿A los hijos de un amigo o a los hijos de quién sabe quién? A los hijos de un amigo. ¿Y por qué? Porque claro, ellos no tienen directa filialidad genética. Sin embargo, hemos evolucionado en grupos pequeños y entendemos que un amigo es casi un familiar. Y como es un familiar, tiene algunos genes nuestros. Ahora, esto nosotros lo pensamos de ninguna manera. No pasa por nuestra racionalidad, no pasa por nuestro intelecto, no pasa por nuestro análisis. Eso solamente sucede. ¿Y por qué sucede? Porque nuestros genes egoístas, lo único que desean es ser protegidos. Entonces, nosotros somos, según nuevamente cito a Richard Dawkins, somos una máquina protectora de genes. En la naturaleza existen muchas técnicas y muchas formas de cuidado parental, o sea, de cuidado genético. Algunas especies tienen pocas crías, como los mamíferos, por ejemplo los humanos, y se concentran mucho tiempo en esas pocas crías para asegurar su supervivencia. En cambio, en especies como en los peces o incluso en los árboles, se tienen muchas crías, muchísimas crías, y lo que se está ahí intentando es atacar por la cantidad. Alguna de esas crías sobrevivirá, alguna de esas semillas sobrevivirá, y viajará lejos y donde esté reinará. O sea, reinará tu prole, o sea, reinarán tus genes. Los árboles son fascinantes en la búsqueda de hacer que las semillas viajen lo más lejos posible. Por eso es que muchos frutos o muchas semillas son redondas, para que rueden y al rodar se alejen del árbol principal.
O, por ejemplo, hacen frutos muy ricos para que venga un animal, lo coma, la semilla se quede en el tracto digestivo y luego lo bote en el viaje, lo aleje del punto original. Miren ustedes qué interesante cómo la naturaleza, la evolución y los cientos de miles de años nos ayudan a pensar que nosotros, cuando protegemos a nuestros críos, cuando protegemos a nuestros hijos, cuando pensamos en ellos, en realidad nosotros pensamos en ellos, pero hay un empuje mayor, un empuje más profundo que nos dice protejámoslos, pero tal vez al protegerlos nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Pero no somos nosotros, en realidad son solo nuestros genes. Y seguimos hablando de un tema complejo que nos hace revisar nuestros conceptos más básicos sobre el amor, sobre por qué tenemos hijos, sobre si lo hacemos porque simplemente los queremos o hay algo detrás, hay un empuje biológico poderoso. Por eso vamos a hablar con Julio Rivera, él es biólogo, evolucionista, especialista en entomología, o sea que sabe mucho del tema de la evolución. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a la ¿Qué tal, Miguel? Gracias por invitarme. Oye, Julio, ¿por qué tenemos hijos en términos biológicos evolutivos darwinianos? Bueno, el imperativo de cada especie es mandar sus genes a las futuras generaciones, ¿no? Entonces, los genes están compitiendo unos contra otros y apoyando también a otras copias de sus propios genes, y eso se manifiesta a través del impulso reproductivo, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos tanto a nuestros hijos, en realidad podríamos decir que lo que estamos queriendo son a nuestros genes. Es bien egoísta el término. Exacto. ¿No? Tus genes están buscando el mejor interés de aquellos genes que están siendo, por decirlo así, cargados por ese otro envase, ¿no? Ese otro envase es el otro individuo. Entonces, los genes en realidad son los que tienen el control acá. Tú simplemente eres el vehículo de esos genes. O sea, cuando yo en la mañana, digamos, he tenido un hijo y mi crío tiene 2, 3 meses y tengo un oído más eficiente para escucharlo, en realidad ese oído eficiente está manejado también por mis genes. Mi esfuerzo para levantarme a las 3 de la mañana, estar seguro que él está bien, todo eso está empujado absolutamente por los genes. Claro, son genes exitosos que le han dado al vehículo la capacidad de poder percibir ese pequeño cambio en el medio ambiente que puede determinar la vida o la muerte de ese otro portador de esas mismas copias de genes. Sí, o sea, y si tú me dices, ¿existe entonces el amor? Porque yo amo a mis hijos, pero según esta mirada fría, darwiniana o dawkiniana, podría decir, oye, tú no amas a tus hijos, en realidad son tus genes que se están protegiendo a ellos mismos. Sí, lo que pasa es de que cuando tenemos esta visión centrada en los genes, entramos en un ámbito llamado el altruismo. El altruismo fue un problema grande cuando se diseñó, cuando se formuló la teoría evolutiva en la época de Darwin, porque se supone que cada individuo quiere maximizar su reproducción. Ok, perfecto. Pero ¿cómo uno puede explicar la tendencia de querer ayudar a otros a seguir sobreviviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, las abejas. Las Exacto. abejas matan y mueren, entregan su vida, no por ellas, sino por su grupo. Exacto, porque las abejas obreras, que son las que tienen ese comportamiento, no tienen capacidad reproductiva, pero lo que están haciendo ellas es proteger a otros individuos que cargan copias de los genes que ellas mismas cargan y que tienen su origen pues en la reina, ¿no? Que es la que manda en la O sea, colonia. me está diciendo que en general el trabajo de grupo tiene que ver más porque estoy protegiendo a mi grupo que tiene mis genes. Exacto. O sea, el altruismo entonces, ¿existe o no existe? El altruismo sí existe, claro que sí existe, pero se da dentro de ciertas condiciones, ¿no? Mientras hay una mayor probabilidad de que yo tenga un comportamiento altruista, siempre y cuando el receptor de mi comportamiento tenga o cargue copias de los genes que yo también tengo dentro de mí. Entonces, eso tiene que ver mucho con el concepto del gen egoísta, ¿no? Claro. Eso fue un desarrollo teórico que se dio a mediados del siglo XX y que ayudó a resolver muchos de los problemas de la teoría de la evolución inicial, porque yo quiero reproducirme, pero ¿por qué ayudo a otros? Entonces ahí viene el tema del fitness inclusivo, ¿no? El fitness es la capacidad Entonces, primero, reproductiva, claro, ¿no? definamos el fitness, Sí, ¿no? el fitness es la capacidad
o la capacidad de tener éxito reproductivo de un De acuerdo. individuo, ¿no? Mientras más hijos tienes, más fitness tienes. Que al Ok. fitness se podría definir como eficacia reproductiva, Sí, o sea, o eficacia biológica. Si yo puedo dejar descendencia, entonces significa que soy eficaz biológicamente o reproductivamente. Si no he logrado tener descendencia, soy un ineficaz, ¿de acuerdo? Por decirlo así. Perfecto, entonces eso es eficacia biológica, eficacia reproductiva o fitness, ¿de acuerdo? Ahora Ya. Entonces, bajo esa perspectiva del fitness, ok, si yo me reproduzco todo bien, entonces ¿cómo explicamos el hecho de que ciertos individuos tengan el imperativo de proteger a otros individuos que incluso a tu expensas de tu propia vida? O sea, yo puedo sacrificar mi propia vida para salvar de repente a un pariente cercano, ¿no? Y en términos sencillos, estoy matando a mis genes, o sea, estoy entregando a sacrificio a mis genes por genes que no son míos, simplemente porque son parientes. Es que ahí viene la cosa. Claro. Como son parientes, también cargan mis genes. Entonces, es un trade-off, ¿no? El que yo estoy haciendo. Yo puedo sacrificarme de repente, pero copias de otros genes van a sobrevivir. Entonces, ahí viene el tema de la visión centrada en la evolución de los genes, ¿no? O sea, los genes son los que están mandando ahí, no el individuo, sino la colectividad de los genes que llevas dentro. O sea, el término, el gen egoísta, está muy bien puesto, ¿no? Sí, O sea, es el sí. gen, el rey del asunto. Entonces, este programa podría llamarse el gen real, ¿no? Una cosa así, porque es el quien toma, no sé si toma decisiones, pero quien todo está basado en que él sobreviva. Sí, exactamente. La idea es que mientras más relacionado esté el individuo sobre el cual recae mi comportamiento altruista, entonces el comportamiento altruista se va a manifestar de una manera más insidiosa, ¿no? Claro. Entonces eso lo vemos, por ejemplo, en parientes cercanos. Recordemos que el ser humano evolucionó en comunidades pequeñas, entonces los individuos que estaban a tu alrededor estaban mucho más probables de ser tus parientes, ¿no? Claro. Entonces era mucho mejor o más eficiente encajar o en engancharse en ese comportamiento altruista para proteger genes, tus genes, ¿no? De otros individuos que están cerca de ti, que son tus parientes. Oye, Julio, yo me atrevo a hacer una comparación con el fútbol, Ujú. porque creo que en el fútbol nosotros involucionamos, o sea, nos conectamos más con nuestros conceptos más primarios sobre la reproducción y la supervivencia. Y cuando yo estoy viendo a mis guerreros luchar, y mis guerreros han metido un gol, y el quien está a mi costado tiene mi camiseta, o sea, en términos sencillos, tiene mis genes porque tiene mi fenotipo, o sea, el color, mi color, Claro. siento que tengo que protegerlo a él. Y todos juntos estamos protegiéndonos a nuestra misma raza, que en términos Exacto. sencillos son nuestros genes. Es por el simbolismo que esto engloba, ¿no? No necesariamente ese jugador de fútbol está relacionado a ti, pero el hecho de usar una camiseta, un símbolo que representa una unidad integrada, inmediatamente dispara mecanismos de comportamiento que van a ayudar a fomentar ese comportamiento y a mantenerlo, ¿no? Entonces, las barras, los grupos que le dan ánimo, ¿no? a los jugadores, están de una manera involucrados en un fenómeno colectivo que en este caso es cultural, ¿no? Pero que tiene sus fundamentos también en un hecho Claro. biológico, ¿no? Tiene una base biológica. Estoy recordando también otras estrategias que se utilizan en el mundo de las ventas, que tratan siempre de emparentarse. Y claro, lo que tú me dices es, nosotros tenemos una tendencia a proteger a los nuestros, ¿no? Esta suerte de chauvinismo nacional en realidad tiene una base biológica bien interesante. Sí. Entonces, por ejemplo, en las ventas se utiliza mucho el asunto de que yo te vengo a vender algo y te digo, ¿tú cómo te llamas? Yo soy Julio Rivera. Rivera, de los Rivera de la... Ah, yo soy Claro. amigo de tu mamá. Y sale todo este mundo. Entonces, en tu cerebro inconsciente aparece, somos familia, entonces nos tenemos que Pues, proteger. claro. En las ventas se utilizan muchísimo esas estrategias, ¿no? Porque tú quieres conectar a la persona con el producto que tú estás ofreciendo y también con la interacción que estás teniendo. Claro. Entonces, a través de esas estrategias, uno pues crea una conexión, ¿no? Que es ficticia, ¿no? Pero que en un contexto más elemental, ¿no? Es lo que tú podrías esperar de otros miembros de tu propio grupo, a los cuales tú más probablemente estarías relacionado. Oye, y elemental te refieres a inconsciente, porque esto no pasa por tu racionalidad, ¿no? Tu racionalidad No. sabe que no es tu familia. Claro. Como te digo, elemental me refiero al hábitat o al contexto cultural, sociocultural original del ser humano, ¿no? Grupos pequeños, todos están relacionados unos con los otros. Cualquier comportamiento que yo tenga hacia otros individuos de mi comunidad son para ayudar a mis genes, pero que están en ese otro individuo, Claro. ¿no? O sea, el altruismo es la búsqueda de proteger a alguien que tiene más posibilidad de sobrevivir que yo, pero que tiene mis genes. Exacto. ¿No? Ahora, la humanidad es un caso especial dentro de la evolución, porque incluso hay personas que han decidido no reproducirse.
o sea, no tener eficacia biológica, eficacia genética, eficacia reproductiva. ¿Cómo se puede explicar eso en la naturaleza? ¿Es posible o la cultura lo ha modificado todo? Sí, la cultura ha abierto una serie de puertas para que los individuos tomen pues, decisiones informadas en base a una serie de parámetros que rigen a esa cultura. Pero en ese sentido, también hay que reconocer que aquellos individuos que eligen no reproducirse tienen un rol también en la crianza de los infantes de la familia. Cuando hay un problema de tensión comunal, una madre que está embarazada, lo normal, lo que sucede es que pierda el crío, porque los genes de la mamá van a sobrevivir versus sin el crío, pero los genes del crío no van a sobrevivir sin la mamá. O sea, la naturaleza prioriza quién tiene posibilidad de sobrevivir, ¿cierto? O sea, y eso también es parte del mismo código de buscamos que los genes sean los que sobrevivan, sea de quien sea. Sí, sobre todo si es una persona que ya ha tenido varios hijos y ya pasó la época reproductiva, entonces en una situación en la que o sobrevivo yo o sobreviven mis hijos, la madre o el padre va a sacrificarse. ¿Por qué? Porque ya pasó su época reproductiva, no importa, pero los genes que están tomando esas decisiones, entre comillas, dentro de ese individuo, están siendo preservados en esos otros vehículos que son los hijos, ¿no? O sea, me imagino que los abuelos, ¿no? La función de los abuelos es mucho de eso. Sí, es bien interesante porque los abuelos, muy pocos organismos tienen este tipo de asociaciones transgeneracionales, ¿no? Para mantener la armonía y facilitar la vida del grupo en largo plazo. Entonces, el tema de que los abuelos participen en la crianza de los hijos es una innovación evolutiva significativa, ¿no? Sí. Sobre todo en grupos sociales. Ocurre en chimpancés también, no se ve eso. no se ve mucho, pero sí se ve en otros tipos de organismos sociales, ¿no? Por ejemplo, en los elefantes, que también tienen sociedades complejas o grupos complejos. Diferentes generaciones ayudan también a la crianza de los más pequeños, ¿no? En otros organismos como insectos también, por ejemplo, las termitas, por ejemplo, estamos hablando de diferentes generaciones que apoyan también a la crianza y al desarrollo de las larvas, de las crías. Entonces, la evolución de la sociedad, en el término técnico de la palabra, da pie para que este tipo de comportamientos complejos se manifiesten, ¿no? O sea, mientras más complejo es el grupo, más búsqueda de protección van a tener. Una última pregunta. ¿Tú cuando ves a los humanos y su organización, sigues viéndolos como humanos o los ves también como como un grupo de animales que están... No, los seres humanos son animales tal cual, ¿no? Lo que pasa es que somos bien interesantes, ¿no? Sí. Tenemos muchas particularidades que hacen que los seres humanos sean organismos bien únicos en muchos sentidos. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, el tema del amor, ¿no? ¿Existe el amor? ¿Es una realidad? Yo pienso que sí, ¿no? Porque ¿qué cosa es el amor si no es altruismo puro, ¿no? Y el altruismo en este contexto social es una manifestación netamente biológica que ayuda a la preservación de la vida de tus crías, de tu comunidad, etc. Entonces es una emoción adaptativa que tiene que ser cultivada. Muy interesante, muy interesante. Oye, miren, amigos, cómo hemos estado hablando sobre por qué cuidamos a nuestros hijos y uno podría pensar y simplemente decir, bueno, yo los cuido, porque son mis hijos y porque los quiero. Pero en realidad, al parecer, y solo decimos al parecer porque siempre se puede seguir analizando sobre esto y se puede seguir discutiendo sobre esto, hay un empuje biológico profundo sobre la supervivencia, no de la especie, sino de los genes. O sea, el término de especie es un término darwiniano, si no nos concentramos a la supervivencia de los genes. Yo amo a mis hijos porque en el fondo estoy queriendo hacer que mis genes que están en ese, como dijo Julio, envase, estén protegidos. Una forma tal vez un poco fría y dolorosa de decir que lo único que importa es la supervivencia de ellos, los egoístas, los genes. Muchas gracias, Julio. A ti. ¿Sabías que muchas especies de árboles y plantas hacen lo imposible para diseñar a sus semillas de tal manera que viajen lejos? Algunas hacen que sus semillas tengan alas para planear, mientras que otras, como los agaves, hacen que sus semillas sean redondas. El gran objetivo es que colonicen nuevas tierras y así sus genes lleguen más lejos. La rara
del día de hoy es eficacia biológica y está referido a la capacidad que tienen los individuos y las especies en dejar descendencia. Si uno ha tenido hijos, o sea, ha tenido descendencia, ha tenido eficacia biológica. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar del término nace, crece, se reproduce y muere. Pues la reproducción es la clave para la eficacia biológica y todas las especies vivas tienen como gran objetivo tener eficacia biológica. ¿Cómo puedo hacer por utilizar este término en la vida diaria? Por ejemplo, digamos que en la calle a veces uno encuentra un montón de perritos siguiendo a una perrita porque está en celo. Entonces, ese comportamiento tan modificado de los perritos es porque están tratando de tener eficacia biológica. Están tratando de tener hijos, de tener sus genes en las siguientes generaciones. Claro, esto es un tema complejo porque muchos perritos están buscando a la perrita y ella tiene que quedarse con uno y seleccionar solo a uno. Eso es entonces eficacia biológica. Mis queridos amigos, mi querida tribu, hoy día hemos hablado de un tema complejo, un tema complicado que habla sobre por qué tenemos hijos. Y claro, uno tiene hijos porque tiene hijos. Y uno quiere a sus hijos y protege a sus hijos y entregaría su vida por sus hijos porque son sus hijos. Pero en el mundo de la ciencia, en el mundo de la evolución, uno se pone a pensar, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón para ese empuje tan profundo? Y al parecer tiene que ver con el rey de reyes. Y según Dawkins es el gen egoísta. Nosotros cuidamos a nuestros hijos y protegemos a nuestros hijos, pero en el fondo, dice él, lo que estamos haciendo es protegiendo a nuestros genes. Tú amas a tus hijos y el amor existe y es concreto y sí existe. Sin embargo, parece que el amor es una creación de la naturaleza para que el gen siga reinando. Y recuerden que los genes están en todas las especies, desde los virus, que algunos consideran que son seres vivos y otros no, bacterias, hongos, plantas, animales, todos tienen esas mismas moléculas y ellos reinan este mundo lleno de vida. O sea, la vida está asociada y está conectada absolutamente a los genes. Cuando uno se pregunta, ¿por qué quiero tanto a mis hijos? Tal vez la respuesta es porque están ahí tus genes. ¿Y por qué quiero a los hijos de mis hermanos o de mis primos? Porque ellos también tienen parte de tus genes. ¿Por qué quiero a los hijos de mis amigos? Porque de alguna manera, como hemos crecido en organizaciones pequeñas, en grupos pequeños, también deben tener parte de tus genes. Entonces, este es un tema súper complejo, súper complicado, pero es muy interesante que lo discutamos, que lo conversemos y entendamos que las ciencias tienen estas miradas, que no necesariamente son cómodas, pero son sumamente interesantes. Y ahora, ¿cómo vamos a utilizar estos temas en la vida diaria? Por eso nos vamos a los 3 tips del día de hoy. Pero antes, mis queridos amigos de la Neurona Linda, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para conversar un poco más, para discutir, para ampliar nuestras posibilidades. ¿A dónde me pueden escribir? Al correo laneuronareina@tvperú.gov.p. En el Twitter estoy en @laneuronap y en el fanpage La Neurona Oficial y mi red social privada es Miguel Figueroa. Entonces, síganos entonces, conversemos y veamos la gran posibilidad que tiene la ciencia en la difusión de este mundo tan especial. Entonces, tip número 1, mis queridos amigos, disfrutemos el poder que nos da la naturaleza de ser padres, de ser madres, porque hay un empuje biológico muy claro, muy fuerte ahí. Cuando nosotros tenemos hijos, nuestro cerebro cambia completamente, las hormonas se modifican completamente. En los hombres aparece la prolactina, disminuye la testosterona, las mujeres cambian completamente, su nivel de estrógeno, de progesterona cambia absolutamente y eso hace que nos concentremos en ellos y absolutamente en ellos. Entonces, disfrutemos este cambio maravilloso. Tip número 2. Así como es importante tener hijos, hay que saber cuidarlos y hay que saber en qué momento tener. No somos animales irracionales que podemos tener hijos por aquí, por allá, dejando nuestros genes de manera indiscriminada. No, no, no. Ellos merecen nuestra absoluta atención, nuestra absoluta concentración. Entonces, sepamos en qué momento de nuestra vida vamos a tener hijos. Y para eso tenemos nuestra racionalidad, nuestra corteza orbitofrontal que puede planificar esta situación. Eso nos diferencia de los demás animales. Tip número 3. Mis queridos amigos, quiero definitivamente
decirles que este libro es muy interesante. Quiero recomendarles y que con análisis, con amigos, lean el libro. Es complejo, es un libro, no es un libro fácil de leer, sin embargo, seguramente les va a hacer discutir muchísimo. El gen egoísta de Richard Dawkins. El gen egoísta. Eso es todo por el día de hoy. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. Nos vemos. Chau, 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 chau.